Para abordar el tema de los consumos problemáticos, nos vamos a basar en un artículo del 2011 de Miguel Ángel Casella, que propone él primero hacer alguna pregunta acerca de lo que es la droga, lo que nosotros conocemos como el tóxico, y si realmente ese es el problema. Hace una pequeña referencia histórica, muy breve, respecto a lo que se conoce como eh, el nombre de farmacón, que ya estaba en Grecia, Platón lo toma, y habla de la ambigüedad de este término, ¿sí? Porque no lo piensa como un tóxico, sino como un remedio que puede volverse veneno. Esto lo podemos pensar en cualquier medicación que nosotros tomamos cuando vemos el prospecto y dice que si nos pasamos con la dosis, por ejemplo, ¿no? Tomamos de más esa misma medicación que teóricamente nos está curando de algo, que puede ser, no sé, un antibiótico, un antihipertensivo, se transforma inmediatamente en un tóxico. De hecho, nos recomiendan perdón, ir al servicio de toxicología de algunos hospitales a llamar por teléfono para buscar un antídoto. Entonces, fíjense, ¿no? Esta, digamos, doble pertenencia o esta ambigüedad que tiene cualquier sustancia. Históricamente no se pensó en relación a cómo lo vemos ahora, como algo bueno, algo malo, algo legal o ilegal. Simplemente era una sustancia y esa sustancia generaba cambios en el cuerpo. Con el tiempo fueron apareciendo antagonismos, lo legal, lo ilegal, sustancias prohibidas o permitidas, consumidores o traficantes, víctimas o victimarios, enfermos o delincuentes. Todo eso es una construcción de un discurso social y de representaciones que hoy giran alrededor de estas sustancias, que vamos a ver también cuáles son, ¿no es cierto? No simplemente las drogas, como decimos, ilegales, sino por ejemplo también el tabaco, el alcohol, que tienen función, digamos, de sustancias adictivas, o sea, que son drogas, pero que son legales. Y también conocemos otras medicaciones cuyo digamos, principal, digamos, sustancia o base de esa sustancia se llama droga. Lo que pasa es que nosotros después la vamos a comprar a la farmacia y le decimos, ¿no?, fármaco o medicación, pero es una droga, es una sustancia que produce cambios en el cuerpo. Y esas drogas legales, hay estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud que son más peligrosas y producen más muertes por año que las llamadas drogas ilegales. Toda esta construcción social y discursiva lo que termina haciendo es producir estereotipos. Desde el discurso médico se habla, ¿sí?, del enfermo, del dependiente, del adicto, que es una epidemia, ¿no?, algo que uno lo escucha por ahí. Desde el discurso cultural, el drogadicto se convierte, ¿sí?, como el chivo expiatorio de los problemas sociales. Y en el discurso moral se lo tilda como vicioso, como que busca un placer rápido, prohibido. De hecho, escuchamos también, ¿no?, la droga y la delincuencia, como si fuese, ¿no?, con una línea de continuidad, y no está probado que necesariamente una cosa tenga que ver con la otra, o por lo menos no en un alto porcentaje. Equiparar el consumo de drogas con la adicción no necesariamente, digamos, fue así desde el inicio. Esto es algo que deviene o decanta. Entonces, para eso tendríamos que pensar que hay un uso, ¿sí?, que tiene que ver con alguien que utiliza o consume una sustancia, pero que eso no interfiere en su vida cotidiana. Es lo que conocemos como consumo esporádico, ocasional, o el consumo social. Podría ser, por ejemplo, si pensamos en el alcohol, alguien que toma alcohol, no sé, los fines de semana, en reunión con sus amigos, o a la noche en una de las comidas o en una fiesta. El abuso, ya ahí hay un uso regular. Pueden aparecer algunos síntomas o signos de intoxicación y puede estar alterado el rendimiento en alguna de las áreas sociales, ¿sí? Decimos que es abuso porque ya empieza a aparecer un exceso. Y la adicción, ya hay una dependencia, no solo física, la dependencia física se llama tolerancia. El cuerpo ya no responde de la misma manera y necesita o aumentar la dosis o mantener la dosis y aumentar la frecuencia.
y la dependencia psíquica, es decir, todos aquellos actos que hace el sujeto para poder consumir o adquirir esa sustancia. Ya empiezan a aparecer algunos trastornos neurológicos, entonces ahí tenemos trastornos conductuales, psicológicos y varias áreas del sujeto vemos que están alteradas, ¿sí? Puede ser el área familiar, laboral, porque no pueden sostener su rutina. Entonces fíjense que hay como diferentes momentos en el consumo de las sustancias. Por eso la ley de salud mental habla de consumos problemáticos. Hay otros consumos que no tendrían por qué ser problemáticos, que forman parte, ¿sí?, de tantos consumos que tenemos en una sociedad consumista. Freud le hablaba de esto de los quitapenas, ¿no? Y de hecho lo escuchamos en las canciones, aquel que se emborracha, toma alcohol o fuma para, digamos, trabajar sobre un aspecto de la ansiedad. Se llaman ansiolíticos, ¿no? O para darse ánimo, o para desinhibirse, o para tener alegrías, ¿no? Por eso se le dice los quitapenas. ¿Por dónde va el lado de la prevención? Entonces tenemos como dos tipos de prevención, una específica y una inespecífica. La específica es aquella que va a dar datos e información acerca de las sustancias. ¿Es así? ¿Sirve? Sí, sirve, pero es insuficiente. De hecho, hoy por hoy con las redes sociales podríamos decir que cualquier sujeto sabe y si necesita información acerca de una sustancia la puede adquirir, digamos, por cualquier lado porque la información está dando vueltas. Entonces, ese tipo de prevención aislada, esporádica, que está dada a veces por los profesionales que van a un lugar y hablan de un tema, lo que va a decir este autor y la mayoría de los autores es que eso no sirve, ¿sí? Lo que tienen que ver es una continuidad y más bien las prevenciones inespecíficas. ¿Hacia dónde se dirige la prevención? Bueno, cuando aparece la droga, lo que se sabe que los factores son múltiples. Entonces hay que ir a investigar cuáles son esos factores que están haciendo que la sustancia se instale en un lugar y ese consumo se pase del uso al abuso o a la adicción. ¿De qué hablamos? Y hablamos como venimos hablando de todas las temáticas en salud mental. Tiene que ver siempre con múltiples factores económicos, políticos, sociales, educativos, lo que ustedes dicen, ¿no? Por ahí el trabajo en territorio, ir a ver en cada uno de los territorios por qué ahí, ¿sí?, estas sustancias se hacen presentes, tanto legales como ilegales, ¿eh? Y trabajar, ¿sí?, con cada uno de esos factores. Sí, lo que vemos como signo es que se ha roto para ese o esos sujetos el tejido social. Entonces, lo que hay que hacer es reparar ese tejido social, aceptar al otro, aceptar su diferencia y trabajar, ¿sí?, sobre esta cuestión específica. Por ejemplo, pensando con ese sujeto algún proyecto de vida. Que puede ser desde lo educativo, desde lo laboral, desde la reconciliación de los lazos o de la construcción de los lazos. ¿Cuáles son estas formas para trabajar? Siempre lo que tenga que ver con pedagógico y educativo. Entonces vamos por el arte, vamos por las labores, por los oficios, puede ser por la religión, ¿sí? Cualquier proyecto que ese sujeto lo sujete, ¿sí?, con la vida y con construcción de posibilidades y no con una acción que sea autodestructiva o heterodestructiva o heteroagresiva, en tanto termine también lastimándose él y lastimando a otros también. Esto es promoción de salud y bienestar. Con respecto a eso también lo que tenemos que pensar, primero lo que ya habíamos visto y con esto lo anudamos con la Ley de Salud Mental, la 26.657, que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Esto no mucha gente lo sabe, pero el usuario tiene la obligación, el derecho a recibir un tratamiento y debería también tener como diferentes variantes de posibilidades de tratamiento, ¿sí?, grupal, individual, farmacológico, de internación, de ambulatorio. Bueno, eso hay que hacerlo valer en las obras sociales, en las prepagas y en el servicio público. Y no criminalizar al usuario, sino tratarlo como un problema de salud mental o de padecimiento mental. Esto obviamente está, y eso lo deben haber trabajado ustedes quizás en otra materia, la ley de estupefacientes,
¿sí? Que hay, digamos, como un nudo, ¿sí? Que se desarma porque estamos diciendo que es un padecimiento mental y que debe ser atendido como un problema de salud, pero también tenemos que es alguien, ¿sí? Que infringe la ley. Y esto, digamos, debe ser trabajado, porque en realidad tampoco la solución, ¿sí? Depende, digamos, qué lugar ocupe en esa cadena de comercialización de sustancia, es la solución al encarcelamiento. De hecho, sabemos que en las cárceles o en los lugares, digamos, cerrados también hay drogas, así que ese no sería exactamente la forma de atender esta problemática. Bueno, les recomiendo un libro muy interesante que es de Emilio Ruchansky, que se llama Un mundo con drogas. Entonces él viajó por el mundo y va contando ahí en cada uno de los países cuáles fueron como medidas alternativas que fueron pensando para el tratamiento de esta problemática.